Tenemos aquí un lujo, ahora sí, hablando en serio, porque no se da muy habitualmente que los expertos más renombrados de la región, con algunas excepciones y algunos patriarcas del tema parques, Guedes, Bermúdez, etcétera, nos acompañen y estén, Fernando, y estén disponibles para esta charla. Los expertos son ellos, menos yo. Entonces, creo que nos han conocido a todos, salvo a Elkin, que representa en estos momentos a Ruta N en Medellín, ya la hemos nombrado, Colombia, y efectivamente además va a tener su espacio de exposición y debate mañana. Pero mientras tanto quisimos hacer una charla después del almuerzo, sin PowerPoint y demás, muy improvisado, en la cual nos gustaría que nuestros colegas dialoguen entre sí y con el público acerca de diversos modelos y experiencias de parques científico-tecnológicos. A la idea, como se dijo hoy a la mañana temprano, de que cada territorio, cada país, cada región tiene sus peculiaridades, tiene sus problemáticas, sus desafíos, sus oportunidades, y efectivamente, si bien hay algunas líneas directrices genéricas de lo que son los parques o las áreas de innovación, cada parque es cada parque y tiene sus propias virtudes, sus propias líneas directrices, sus propios elementos distintivos. Entonces nos gustaría no que hablen cada uno de su parque en sentido estricto, sino del tipo de parque, del modelo, de la concepción que tienen y que los hace distintos unos de otros. Con algunas excepciones, ya que Luis, si bien fue creador, director de un parque científico-tecnológico en Valencia, él viene recorriendo el mundo de los parques hace 20 años en otra función, no conduce directamente uno, pero seguramente también nos va a poder iluminar con sus conocimientos. Así que, quien quiera ir tomando la palabra acerca de modelos, tipos de parques, sus líneas directrices, sus esquemas de gobernanza o los aspectos que quieran remarcar, van tomando la palabra. Si no les parece mal, unos 5 minutos para cada uno de introducción sobre la temática y después debatimos entre los panelistas, si quieren llamarlo así, los palestrantes y el público, porque también hay varios aquí que pueden aportarnos sus conocimientos y sus inquietudes sobre el tema. Así que quien quisiera comenzar, tal vez Luis, que es una de las personas que tiene algunas dificultades para expresarse, van a saber entender, tiene poca afición por el arte de la oratoria, pero seguramente va a poder arrancar. Yo creo que quizá una dificultad que podemos tener es en ponernos de acuerdo en qué queremos decir con modelo cuando hablamos de modelo, porque claro, hablar de modelos de parques nos puede llevar solo ponernos de acuerdo en qué queremos decir con modelo más tiempo del que sería menester. Por ejemplo, hay quien diría, bueno, una forma de establecer distintos modelos es por cronología. Es decir, están los parques de los 60 y de los 70 y quizá de los 80 por décadas, porque presumiblemente había algunas características a los parques de una determinada época que los diferencian de otras y los acumulaban. Es posible hasta cierto punto, no creo que nos lleve muy lejos, pero es posible. Estaría por zona geográfica, estarían los parques del norte de Europa, que se podrían acumular y diferenciarse de los parques del sur de Europa o de los de Latinoamérica, es decir, por procedencia geográfica, por origen, también podría ser otra aproximación para intentar encontrar modelos, porque al hablar de modelos creo que lo que queremos decir es modelos que nos puedan servir para orientarnos a la hora de saber cómo es nuestro parque, si es el adecuado, si no es el adecuado y hay que cambiar de orientación. Otra forma de hacerlo, pero es más compleja, es decir, bueno, si nos ponemos de acuerdo para empezar que hay 7, digo 7 porque es mi modelo del estratigrama, 7 grandes decisiones estratégicas que tomar a la hora de decir cómo va a ser mi parque, pues quizá un modelo pueda ser cuál es la configuración de mi parque en cada uno de esos modelos, a la hora de decidir si soy especialista o soy sectorial, si soy más público o más privado, si estoy en la ciudad o fuera de ella. Es otra forma de abordar el asunto. Entonces,
esto que he hecho no es sino pasar la patata caliente a los que quizá sea más productivo que habléis, puesto que ahora tenéis entre manos un proyecto concreto, y me atrevería a sugerir como metodología que en función de esto que acabo de decir y de lo que se ha dicho a lo largo del día, intentarais cada uno de vosotros decir, el modelo de mi parque es este o es así. No hace falta que tenga un nombre, pero describir lo que vosotros creéis que es el modelo, supongo que estratégico, de vuestro parque, que lo hace diferente a otros. Quizá esa sea una buena forma de empezar. Excelente, gracias. Seguimos por este orden. Belkin. Bueno, en el caso de, buenas tardes, en el caso de Ruta N y de Medellín es un poco distinto. En primera instancia nosotros llegamos como bastante tarde. Ruta N se crea por allá en 2010 y previamente, digamos, en Colombia y en la región como un modelo de parque científico y tecnológico exitoso prácticamente no existía. Entonces, en realidad la historia de nosotros es un poco diferente a las historias típicas o el recorrido histórico, porque en realidad se crea primero Ruta N como una agencia pública de innovación. Su obligación, digamos, es a partir de ciencia, tecnología e innovación mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Entonces hay una génesis completamente diferente, ahí no hay parque, ahí no hay nada todavía. En 2011 hay una construcción colectiva del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de la ciudad, entonces se crea una política pública en 2012 que refrenda esa construcción colectiva, y más o menos en paralelo a ese tiempo surge la idea de que debe existir un distrito de innovación. Entonces ahí, también en lo que nos comentaron esta mañana, pues primero es innovación, porque la creación de Ruta N estaba muy claro de la ciencia, la tecnología es básica, pero lo que hace el cambio es la innovación. Entonces había lógica que el distrito pues fuera distrito de innovación, y tiene un sentido totalmente urbano, porque quienes crean ese mecanismo piensan que solo puede funcionar en la lógica de una ciudad, dentro de una ciudad, en la reconversión de unas áreas, y no artificialmente tratar de crear algo en algún lugar alejado o en las afueras de la ciudad. Digamos, ahí hay una lógica, sea verdadera o no, pero era el sentido. Es algo que yo creo, o sea, tratar de crear algo por fuera de la lógica de la parte urbana de una ciudad es muy difícil. Es bien difícil hacerlo adentro, es mucho más difícil, y en el mundo, digamos, todos los ejemplos de intentar poner algo afuera, no importa lo sofisticado, en general han fracasado en su objetivo fundamental. Ahí hay un trabajo muy grande con Josep, Barcelona, 22 arroba, y con Boston. O sea, los dos modelos, digamos, era el Distrito de Innovación de Boston. Se trabaja mucho con gente de MIT en un diseño que se construye, hay un acercamiento a conocer Barcelona, había un sentimiento ahí de cercanía, digamos, también hay una agencia de innovación, también hay un distrito, hay una reconversión, entonces había como una afinidad en ese proceso, y hay mucha construcción a partir de esos dos ejemplos. En el caso de Barcelona, pues hay no solo eso, sino gente que viene de Barcelona, gente que va, hay un gran trabajo que hacemos aquí en equipo, y digamos que eso crea las líneas iniciales del distrito de innovación. Entonces, digamos, como para resumirlo, es una ciudad que quiere mejorar su calidad de vida desde innovación, y encuentra que una herramienta es el distrito de innovación. Nosotros tenemos N programas diferentes que trabajamos transversal a la ciudad, y el distrito era solo uno, y el complejo Ruta N, donde empezamos a hacer, digamos, como la primera infraestructura. Hay un programa muy interesante que es Landing, donde nosotros empezamos a traer compañías del mundo. Discúlpenme que me demore un poco para tratar de dar el contexto, pero digamos, la ciudad en 99-2000 está en su peor momento, vienen 2 décadas terribles, entonces 2010 está todavía muy cerca, entonces tratar de decir que en 2012 tú vas a traer compañías del mundo no era lo más creíble en ese momento. Entonces, a pesar de eso, se crea una idea de que Medellín ha sido demasiado parroquial, o sea, nosotros no hemos tenido ninguna migración de ninguna parte, ni la gente usualmente viajaba mucho, y obviamente en el tiempo de Medellín, pues de esos 80, 90, pues con mayor razón no iba ni salía nadie, el que salía era para no volver. Entonces era difícil crear un programa de internacionalización, pero el proyecto fue muy exitoso, se construyó en el complejo algo así como lo que hoy llamaríamos un WeWork, solo que en ese momento no se llamaba de esa manera, y se empiezan a traer, y a la fecha, en esos últimos 6 años, se han atraído 310 compañías de 31 países que han generado 7.000 empleos nuevos en innovación. Lo digo en innovación porque una obligación del programa es que no se recibe a cualquiera. Si él no pasa una evaluación de que en realidad está generando conocimiento desde el asentamiento, no se acepta dentro del programa. Entonces, yo diría que ese es como el resumen.
es más una consecuencia de una estrategia de ciudad de innovación que un parque en sí mismo. Obviamente cumple el proceso. Y luego, para rematar, solo diría que ese proceso fue tan violento. En el complejo nosotros solo teníamos capacidad para 2.500 personas, que no alcanzamos a que el distrito hiciera otros edificios, no creciera a la velocidad que pensábamos, y eso se regó en la ciudad. Entonces, en 3 años aparecieron más o menos 80 negocios de coworking. Nos tocó ir a Wibori a traerlo, hicimos sociedad con ellos para acelerar el proceso, porque no había dónde absorber de esos 2.500 a 7.000 empleos que se crearon solo en 6 años. Entonces, hoy estamos en una transición en que seguimos teniendo un distrito, estamos construyendo cosas, pero casi que nos tocó acelerar el proceso de mapearnos en toda la ciudad. La idea inicial, digamos, con el diseño que hicimos con MIT es tener un lugar donde baje ese conocimiento y luego se riegue en toda la ciudad, no necesaria físicamente en edificios, sino en el conocimiento que está pasando. Y eso pasó más rápido que la etapa que pensábamos, digamos, física. Entonces, hoy, digamos, tenemos serios cambios de seguir el modelo original de esta es el área, estas son las hectáreas, estas donde están algo los... más capilar, algo que se distribuya. Se distribuyó más en conocimiento, estarás, fondos de capital, que era como el objetivo final, pero fue más rápido que la capacidad nuestra para hacer infraestructura en el distrito. Gracias. Jorge. Bueno, yo hablé un poco ya por la mañana, pero yo diría que en Brasil, en general, todos los principales parques empiezan en este ciclo, ¿no? En 2002, por ahí, muy conectados, dos características muy propias que tenemos, muy conectados con los incentivos públicos, los editais de creación de parques, de estímulo de infraestructura de parques, de la FINEP, que es del Ministerio de Ciencia y Tecnología, 2002, 4, 7, 10 y 13, ahí se estructuraron los principales parques de Brasil, y también tenemos una característica de una conexión muy fuerte con las universidades. Creo que todos los parques, todos no, pero el 90% de los parques en Brasil están conectados muy fuertemente con la universidad, incluso aquellos que hoy están en un proyecto mucho más en la ciudad, como Puerto Digital, surge dentro de la Universidad Federal de Pernambuco y después se traslada, vamos a decir así, para la ciudad de Recife. Entonces, son dos características muy propias de Brasil: el rol del gobierno en la financiación con recursos no, ¿cómo se dice? No reembolsable. Exacto, no reembolsable. Y por otro lado, el protagonismo de las universidades en estos principales proyectos que surgen al principio del ciclo. Y ahí crecemos todos juntos, porque empezamos más o menos juntos y se creó una comunidad que tenemos, estamos algunos de nosotros acá, los 4, pero somos una comunidad que creció junto, fuimos aprendiendo junto cómo hacer esa cosa, ¿no? En el caso propio del Parque Tecnológico de la PUC, dentro de esa tradición de una parte de los recursos venían del gobierno para la infraestructura y la conexión con la universidad, somos un parque que surgimos, la única métrica que teníamos y todo lo que hicimos los primeros 2, 3 años era generar becas para estudiantes de posgrado. Eso queríamos con las empresas, generar becas para estudiantes de posgrado de nuestra universidad. Esta era la cosa que hacíamos. E aí depois começamos a aprender o que significava ser um parque tecnológico, o que significava um parque científico, e hicimos uma transição nestes 16 anos de um parque totalmente focado hacia a universidade para incrementar sua área de pós-grado, de investigação, hacia um parque trabalhando em conjunto, em colaboração com outros parques e outras universidades da região, em prol do desenvolvimento econômico e social de nossa comunidade, de nosso território. Vamos decir así, hicimos este percurso, no solo nosotros, pero el Zenit, que es de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, el Tecnocinos, son los parques de nuestra ciudad, de nuestra área, vamos decir, los más importantes, ¿no? Salimos también de una estructura de gestión totalmente composta en los primeros 7, 8 años por profesores, éramos todos profesores, y teníamos una parte, sí, la tercia parte del tiempo, la mitad del tiempo al máximo, dedicada al parque, a una estructura hoy realmente 16 años después con el 90% de las personas que trabajan en eso, no son profesores, son profesionales de sus áreas de transferencia de tecnología, de captación de negocios, de startups y así por adelante, pero también manteniendo todavía el nivel, manteniendo el nivel estratégico del parque, de la área de innovación con profesores por la conexión con la universidad. Entonces, creo que el modelo que tenemos nosotros
por lo menos en Brasil, es muy representativo de estos parques que surgieron en el seno, se dice, desde adentro de las universidades y fueron evolucionando con el tiempo enquanto fuimos aprendendo em que coisa estávamos nos metendo e que significava isso, não só para a universidade, pero para as pessoas, para o território onde actuamos. E chegamos ao ponto que estamos hoje em Brasil, que temos uma rede de parque nacional importante para o contexto que vivimos de Brasil, Latinoamérica e assim por adelante, todos tratando de encontrar maneiras de desenvolver um novo perfil de desenvolvimento econômico e social para o país ou para os territórios onde atuamos. Este creio que é o grande reto que temos hoje em Brasil para os parques distribuídos em nossa província ou em nosso país. Bueno, no sé si Gracias. Bien, bueno, primero de todo, excusarme esta mañana que he tenido que transportarme digitalmente a Barcelona por una reunión y volver. Esto de vivir en la nube hace que vayas apareciendo la tierra física, pero que te abduya la nube y te lleve a otros espacios. Pero bueno, intento combinar. Ahora ya estoy físicamente aquí, sentimental, y puedes tocarme, no soy una biografía. Hablando de modelo, me vas a permitir, Esteban, hablar de metamodelo. Porque al final, en el fondo, hay un metamodelo en el que vamos a tener que tomar decisiones, aparte de estratégicas, en base a las dimensiones de lo que estamos trabajando. Y ahí el primer elemento es, hay una dimensión urbana, está claro. Puede ser una dimensión urbana que solo te preocupas de poner edificios, o una dimensión urbana con una dimensión social. En el caso de 22 Arroba, la dimensión urbana ubicaba espacio público, jardines, por tanto, era una dimensión urbana que definía la mixtura de usos de la ciudad. Mixtura de usos. Si solo estaba hablando de la economía del conocimiento, sí, pero usted tiene una persona que va a vivir y trabajar, por tanto, si vive allí, trabaja allí, necesitará movilidad, si vive y trabaja cerca, va a evitar movilidad, y por tanto, la dimensión urbana no es neutra y la tenemos que incorporar, porque eso nos va a hacer decidir que el parque sea tecnológico y no urbano, porque solo se trabaja y no se vive, o con lo que comentaba también de la dimensión esta de vivir a trabajar como ya desde la dimensión urbana. La segunda dimensión es la dimensión económica, lo hemos visto con todo lo que es, lo comentaba esta mañana, de ciencia, tecnología, empresa, mercado. Por tanto, ahí empezamos a ver una dimensión, en el Strategigram habla de sectorialización, la especialización territorial. Yo, si estoy en un territorio donde hay más gente y hay masa crítica, voy a poder especializarme. Por tanto, si hay una especialización en salud y tengo una innovación en salud, es más fácil que se absorba esa innovación, que esa tecnología impacte. Si no, pues tendré que ir a otro territorio. Por tanto, la capa económica la vemos como un elemento clave, y con esa dimensión también, que ya la vemos más elaborada, de que son una dimensión económica en la que hay corporaciones y startups. Empezamos a hacer ya no una cadena porteriana clásica, de una cadena de valor clásica, sino una cadena de valor de un clúster de innovación. Por tanto, una lógica de una interacción muy fuerte entre que las corporaciones absorben innovación mediante la compra de startups. Pero también está el tercer nivel, que los parques tradicionalmente no nos habíamos preocupado mucho, que es la dimensión social real, ¿no? Esto, al final, es nuestro objeto, no el que pasen cosas en el entorno. Recuerdo un trabajo que se hizo en Canary Wharf sobre la responsabilidad social de Canary Wharf con la comunidad pakistaní que había cerca de Canary Wharf en Londres, ¿no? Y su decisión fue que la mejor forma de integrar estas personas de Pakistán era que hicieran los cleaners, los que limpiaban las oficinas y los que daban servicios. Claro, esto es una hipótesis, una forma de entender cómo yo integro a los niños y niñas que viven al lado de mi territorio. Los integro porque sean los limpiadores de las oficinas o porque son la fuente de talento y por tanto actúo como tal. Por tanto, en la dimensión social también hay decisiones a tomar y por tanto urbano, económico y social ya hace que el modelo tenga que tener, en nuestro caso, en el metamodelo tengo que tomar decisiones también en esos tres niveles. El otro elemento es los agentes. No voy a hablar con detalle, pero en cualquier caso ya sabemos que la universidad ha de estar estructuralmente, pero la universidad no solo ha de estar estructuralmente para el desarrollo económico. Su implantación física hace que haya gente que quiera estar al lado. Por tanto, es un real estate developer la universidad. Lo que pasa es que no lo toma en conciencia. El que esté en la PUC quiere decir que estoy en el Tecnopuc porque estoy al lado de una universidad.
El que de alguna forma una universidad se ubique en un territorio lo transforma porque es interesante, lo comentaba esta mañana Luis, de los real estate no nos tienen que hacer, bueno, una sensación de mala mirada, sino al contrario, los necesitamos para que inviertan en edificios. Si no tenemos elementos de anclaje, no nos van a invertir en la capa urbana y, por tanto, la universidad es un elemento que higieniza, dignifica, transforma el territorio. Pero, sobre todo, en la dimensión social, lo hemos visto y trabajado mucho en Barcelona, en el 22@, la universidad provee de gente fresca en un distrito. Digo gente fresca, gente joven, miradas nuevas, a gente que camina por la calle. Recuerdo cuando pusimos 25.000 alumnos en un distrito de abuelos, pasó algo. Digo de abuelos en el sentido más de personas mayores, porque al final cambiamos la sociología del distrito, porque los jóvenes de la universidad también actuaban. Por tanto, no solo las dimensiones, sino los agentes, empresa, universidad y gobierno, están trabajando en las tres dimensiones. Y por último, por acabar, en la lógica del modelo o del metamodelo, es que es un modelo que evoluciona, un metamodelo que evoluciona. He de saber dónde estoy. No hago lo mismo cuando estoy hace 10 años creando Ruta N, que era el elemento de anclaje, que ahora. Es decir, las recetas van evolucionando. Por tanto, la conciencia de la evolución de dónde estoy es necesaria y, por tanto, las actuaciones van a ser diferentes. Eso significa que el Park Manager o el área de Innovation Manager ha de tomar conciencia en qué momento de madurez está. Y no sirve lo mismo. En el 22@, en el año 2000, el focus era pues, infraestructuras y calles y demás. Inversores casi no habían. Ahora el foco está en traer más inversores. Ya se supone que la infraestructura debe funcionar. Por tanto, ese mismo management ha de evolucionar como tal. Por tanto, como conclusión, en lo que la dimensión urbana, económica, social, la triple hélice en cada una de los niveles y, sobre todo, en las dimensiones de incepción, lanzamiento, crecimiento y madurez. Gracias. Nacho nos va a hablar de algo que está naciendo, ¿sí? De ideas solamente. De ideas, conceptos. es la construcción de un modelo, tal vez. Primero les agradezco cuando dijeron, bueno, acá este comité de expertos. Son todos los que estamos aprendiendo nosotros, o sea que les agradezco que me pongan en el experto en aprender. Yo me considero que sabemos mucho de innovación, pero de parques y eso estamos aprendiendo. Algunos comentarios del parque nuestro que tiene mucho que ver con lo que decía Luis, que es que vos no agarrés un parque y lo copies y lo copy-paste, digamos, ¿no? Tiene que ver cómo te enraizás con el entorno y qué rol cumple el parque en el entorno en el cual está. Y para eso hay que hablar con los agentes, hay que hablar con el ecosistema, principalmente cuando entendés que el parque tiene un objetivo de desarrollo económico y eso es lo central nuestro. Es un proyecto que viene de un poder ejecutivo en un gobierno y su rol es generar desarrollo económico. Y como se genera desarrollo económico en el siglo XXI, que no es igual que antes. La innovación, el talento, la economía del conocimiento son centrales para la generación de desarrollo económico y empleo de calidad en el siglo XXI. Y ese es el objetivo del parque. Y eso es importante tenerlo claro. Algunos temas de entender desde ahí es que en la interfaz nos preguntaron muchas veces, bueno, vos vas a dedicarte a investigar. Y el foco de este parque no es la investigación. Lo que sí es el foco es potenciar la investigación existente. O sea, Buenos Aires, yo sentía que en Buenos Aires o en Argentina a la investigación le costaba interactuar o podía interactuar mejor con la actividad económica. Y cuando llego a Barcelona, la tercera palabra que me dice, no, es que acá en Barcelona nos cuesta que los investigadores se contacten con la actividad económica o que trabajen juntos en forma eficiente. Así que bueno, no es un problema, no es un desafío nuestro solamente. Pero nuestro foco es potenciar la capacidad de investigación para generar nueva actividad económica, nuevo desarrollo socioeconómico. Entonces sí interactuamos con todos los agentes de investigación, pero no ponemos más investigación en el parque. Desde ese lugar es mucho transferencia tecnológica o company builders o como lo quieran llamar, digamos, desde ese lugar. Lo otro importante para nosotros es conectar y potenciar lo ya existente. No es hacer las cosas nosotros, sino que los actores del ecosistema se potencien y se conecten.
Como el parque tiene un tamaño finito, al hacer esto, el otro objetivo es que sea poroso. Quiere decir que vos no determines que, che, lo que están acá dentro del parque, acá termina todo, digamos, ¿no? Y todo esto ocurre entre los que están acá dentro del parque. Tiene que tener en el diseño cosas que permitan que los que no están en el parque también se potencien con el parque. Y esto es importante porque, más allá de cómo empiece, en el tiempo, en el futuro, es muy valioso que vengan otros agentes y este parque sea como el área de I+D+I de la ciudad o del ecosistema de la ciudad. Y no que quede encerrado en los que están ahí adentro porque pierde su esencia. Así que eso es fundamental para nosotros en el diseño. Lo otro es dar discusiones públicas. Para nosotros, y lo pusimos como un objetivo del parque, esto es para dar discusiones públicas. Seguro no le pasa en otros países, pero la discusión sobre el modelo y dónde está la generación de la economía del futuro, dónde está la generación del empleo del futuro, es una discusión que hay que dar. Y hay lugares que son faros para dar esas discusiones. Y eso es relevante, es un rol del parque. En el futuro, todo lo que históricamente generaba empleo, resulta que ahora tiende a automatizarse. Y el empleo del futuro viene de la economía del conocimiento, de la innovación, del talento. Bueno, esa mirada la tenemos que tener en la sociedad en un todo, no solo en el parque. Entonces hay que dar la discusión desde ese lugar. Y finalmente, para esta discusión de si se apaga a las 7 de la tarde la luz o no, para nosotros es un barrio. Está en el medio de la ciudad y es un barrio. Entonces tiene también vivienda y tiene también oficinas y vida y comercio y restaurantes y bares. Y el parque va a ser mucho mejor si se vive como un barrio más y además tiene un ecosistema fuertísimo de innovación. Así que ese es el concepto del nuestro. Gracias, Nacho. Bueno, a ver, la pregunta sobre modelos y modelos exitosos son dos temas que me gustaría acotar. El primero me gustaría acotarlo a la inserción dentro de una política pública. Digamos, en general, en la experiencia nuestra y en lo que he visto, se le puede hacer más fácil o más difícil a uno desarrollar un parque y tener éxito si está en la centralidad de la política pública o en la periferia de la política pública. Yo creo que conozco pocos instrumentos, por lo menos en lo que es en Latinoamérica, que hayan apoyos reales de las políticas públicas a este esquema de funcionamiento. Por mil motivos, tampoco lo apoya la universidad. Las universidades tampoco tienen programas para fomentar que se creen parques científicos tecnológicos por todo lo que hablamos. Porque los parques científicos tecnológicos están interactuando en la tercera misión de la universidad, que es el relacionamiento con el medio, y tiene una lógica de gestión distinta, y el cogobierno y todas las comisiones que gestionan la ciencia en la universidad tienen una trayectoria más basada en primera y segunda misión. O sea que si viene plata para algo, van a ser para aumentar las horas de un grupo de investigación o para comprar un equipo. O sea, si hay que votar, creo que poco las decisiones de los votos no van a terminar muy firmemente en ir a la tercera misión, sobre todo cuando no hay un retorno inmediato. Dentro de esa situación de contexto para el desarrollo de los parques, en el caso nuestro, empieza la iniciativa en el 90 por motivación de una persona, que había sido Alberto Nieto, que fue 2 veces decano de la Facultad de Química, y él tenía una visión de que la universidad no tenía que seguir formando doctores para endogámicamente trabajar en la universidad porque la capacidad de absorción era limitada. Entonces tenía la necesidad de promover un cambio en la matriz productiva, una matriz productiva con más capacidad de absorción de profesionales. Esa fue la motivación principal en la que tendríamos que medir después. Vamos a ver, según los objetivos que teníamos, si tuvimos éxito o no en relación a los resultados que alcanzamos. O sea, la primera motivación de la universidad en fundar un parque fue: no puedo seguir generando doctores para que trabajen en la universidad porque ya está saturado. Tengo que buscar un plan B para evitar que la gente se vaya del país. Esa fue la segunda consideración. Evidentemente hubo una evolución. Tampoco podemos comparar en los 90, cuando las TICs, las industrias, estábamos recién en los 90 en el desarrollo de la informática y los procesos de la informativización de procesos.
Y ahora en el 2020, 20 años después, estamos hablando de Industria 4.0, ya todo ese proceso se dio y estamos ya pensando en la siguiente, en la otra revolución industrial que se está viniendo con todo lo que estamos, lo que se está conversando desde público conocimiento. O sea que es difícil comparar una situación en los 90 con el 2020. Pero está claro que lo que más había que cambiar era la mentalidad en los 90, por lo menos desde el punto de vista yo creo que es de Uruguay y no solo, creo que es generalizable al resto de Latinoamérica. Entonces, dicho esto, nosotros tuvimos un desarrollo, la universidad hizo un esfuerzo importante a impulso personal. En el 2010, o sea, creo que tuvo éxito porque los investigadores se pusieron con ese apoyo, mostraron compromiso, salían a hacer negocios, salían a hacer las transferencias de sus investigaciones y les entró a ir bien, los entraron a conocer en la industria y la señal es que la mitad del sueldo lo pagaba la Facultad de Química y la otra mitad tenían que salir a buscarlos de transferencias con el sector industrial. O sea que tenían algo que ganar y algo que perder si no se generaba, si no se promovía ese vínculo. Eso salió bien y entraron a aumentar las relaciones con la industria hasta que por ahí, por el 2010, dijeron, bueno, yo no voy a tener a un profesor titular especializado en química fina saliendo a cobrar un cheque o preocupándome por un contrato de una empresa. O sea, acá tengo un subóptimo, estoy perdiendo mis capacidades muy grandes de investigación haciendo tareas por las que no paga hacerlo, o sea, no tiene, o sea, es un subóptimo de aprovechamiento de recursos. Entonces ahí se piensa en el 2010, se aprueba por ley el Parque Científico Tecnológico de Pando, que el parque es la definición de la IASP, es una estructura profesional de gestión que busca el relacionamiento con el medio y conectar la generación del conocimiento con la demanda, y ahí vamos a empezar a hablar a partir de ahí. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, obviamente fue toda la profesionalización de la gestión, aprovechar las buenas relaciones que se habían generado con la universidad y multiplicarlas por 10 en su relacionamiento. Pero cuando nace la ley, crea el parque, pero lo crea sin financiamiento. O sea, al margen de la política, o sea, por eso les digo, estamos en la periferia de la política pública. Y bueno, idas y vueltas y gestiones, al final se logra un subsidio que en los últimos 5 años está congelado. O sea, que en pesos congelado, o sea que lo que teníamos ahora es menos de la mitad de lo que recibíamos. Esa es la situación de contexto para evaluar cómo nos fue y cuál fue el modelo. Bueno, ¿qué fue lo que pasó en estos años? Y que obviamente el modelo que se amplió de profesionalización de la gestión fue involucramiento de actores. O sea, acá está la universidad, en la gobernanza teníamos la industria. Yo creo que es fundamental el vínculo con la Cámara. Nosotros teníamos en el directorio la Cámara Empresarial más fuerte, que es la Cámara de Industrias del Uruguay. Con el gobierno local, empezamos con delegados de la Intendencia de Canelones y hoy el representante en el directorio es el propio intendente, no lo delega. O sea, después vamos a ver la evaluación de eso. El Ministerio de Industria, un representante de la ministra de Industria directo, y la ley decía que el director del polo, del Centro Tecnológico de la Facultad de Química, presidía la Junta Directiva Honoraria del directorio. O sea, le da un rol, esa triple hélice, creo que entra a promover sinergias. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con el modelo y qué es? Bueno, las primeras consideraciones, evidentemente el modelo es muy sensible al management, o sea, a las características, esto de tejer redes y generar articulación, hay que elegir muy bien las personas para hacer estos trabajos. No se puede poner una persona que genere anticuerpos en todo el sistema. Tiene que ser alguna persona que sea un promotor de buenas relaciones, mucha diplomacia, muchas relaciones públicas, mucha capacidad, mucha empatía, mucha capacidad de generar negocios, de generar vínculos. O sea, es el modelo sensible a eso. Después es sensible a los vínculos que se generen con la industria, los negocios que se promuevan. Y después, el que va a evaluar el éxito del sistema es la sociedad, es el derrame social que tengan. Entonces, la percepción de éxito, decimos, ¿salió bien o salió mal? Es qué piensa la comunidad local y la gente de qué fue lo que pasó y qué vínculos se generaron. Entonces, el modelo trabaja en lo que estuvieron escuchando hasta ahora, un poco de todo adaptado a la realidad
que tenemos, que es se promovieron los vínculos con los actores, se generaron intervenciones que no era de la Facultad de Química, o sea, hubo que crear una carrera de bachillerato en la zona porque no había, y la Facultad de Química le puso los laboratorios, ayudó a armarle los programas de estudio, hay un bachillerato que no existía. O sea, que eso no pasaba, que la universidad, y además no le cobró alquiler, no cobró nada, había que hacerlo por un tema de fortalecimiento del sistema. Ese bachillerato hizo que la gente mandara a sus hijos a estudiar un bachillerato en química en una zona que no había, y después no alcanzó y se hizo una evaluación de la demanda de capacidades, de necesidades de trabajo de toda la industria que había en esa región que va al aeropuerto de la ciudad, y se identificó crear una tecnicatura en biotecnología industrial. Y la universidad ayudó que se creara a nivel secundario, ni siquiera dentro de la universidad, es técnica terciaria o no universitaria, esa tecnicatura. Bueno, ¿qué pasó? Hoy tenemos, cuando se empezó esto en el 90, eran unas 30 personas vinculadas, hoy tenemos en la universidad 70 investigadores, casi todos, o sea, más de la mitad con nivel de doctorado. Se creó, hay unos 200 estudiantes circulando entre estos bachilleratos que no existían, en las capacidades que tenían. La universidad pasó de casi nada, no tener relaciones, a estar facturando de facturación real con la industria $500,000 por año, solo el centro tecnológico. El parque está apalancando con fondos congelados congelados hace 5 años, está sobre una base de $2 millones, está apalancando recursos por $12 millones. O sea, los números entraron a cerrar, se entraron a generar vínculos reales con la industria, y además se puso como estrategia que en otros parques que eran world class, y ahí sí, que eran como los que pueden encontrar más habituales en Europa, que tienen multinacionales del sector farmacéutico, que un día de producción de Megafarma abastece todo Uruguay por un año, empezamos a generar, y esas son zonas francas que no pagan impuestos y no queda nada en el país. Dentro de nuestra estrategia entramos a generar vínculos para generar investigaciones con esas multinacionales de farma, y nos entraron a contratar proyectos a nuestros laboratorios de farma de la universidad. Y proyectos chicos, $250,000 cada proyecto. Y tenemos media docena de proyectos con la industria farmacéutica en multinacionales. Entonces, si vamos a medir casos de éxito, yo me diría por 2 cosas. Los vínculos con la industria se aumentaron, la percepción de la sociedad de utilidad no nos conocía nadie, y hoy el haber creado esas intervenciones a nivel y esos vínculos de comunidad generaron cambios muy importantes en la percepción pública. En volúmenes de negocios y en plata no es nada, pero en cultura y en crear un modelo organizacional distinto y en cómo se entra a percibir desde la universidad cómo se trabaja en la tercera misión y desde el gobierno la utilidad que tienen los parques como instrumento de políticas públicas, creo que se hizo un avance importante. O sea, para la escala de nuestro país y para las dimensiones, yo creo que lo evalúo como que una prueba que salió bien. Gracias. Yo tengo, para seguir moderando el panel, algunas preguntas armadas o pensadas, diversas. Justamente Fernando apuntó a una cosa que se debate mucho en el parque, el proyecto del parque, que es los factores de éxito. Entonces quisiera preguntarle a Jorge y a Elkin, ¿cuáles son para ustedes los criterios o los indicadores que usan para establecer éxito en la estrategia y en el desarrollo del parque? Y a Josep y a Luis, otra pregunta un poquito distinta. ¿Qué han visto últimamente en el mundo que les ha llamado la atención? Digamos, ¿qué cosa nueva circula por el mundo de estrategias o de actividades o de infraestructuras que digan, esto está rompiendo el molde, esto está creando algo nuevo? Para aprovechar un poco la mirada internacional y la presencia de ellos acá, así que Jorge y Elkin, que nos contesten primero esta primera pregunta: ¿qué consideran ustedes que es éxito en sus parques? Y después Luis y Josep con esto otro, y después tengo una pregunta final y tenemos un invitado sorpresa y vamos a ver un pequeño video promocional de algo que va a ser muy importante. Bueno, Esteban, yo diría algunas cosas dentro de todos los aciertos y errores que tuvimos en estos años, los factores de suceso, así, los factores críticos, dentro de la realidad de mi contexto, ahí yo pondría 3 cosas. Una que yo llamo así la base de poder
que foi dado ao parque quando ele se criou. Quando eu relatei hoje pela manhã a resistência brutal que tuvimos de parte da universidade com essa coisa de trazer empresas, e principalmente empresas americanas, para dentro do parque, não foi a posição do rector, em aquele entonces, de manter o projeto e manter, teria terminado em um ano. Ou seja, então, a base de poder, a convicção, a visão estratégica do rector, em aquele momento, foi absolutamente fundamental. Ele tinha uma visão muito clara, e por isso começamos com essa coisa de becas de investigação e não sei o que mais, que ele dizia em 2000, muito antes disso suceder, como todos os líderes, não, via muito mais à frente, que a capacidade do governo brasileiro de seguir sustentando a investigação em las universidades privadas, como somos nós outros, ia ser declinante nos próximos anos. Que ele dizia que mal e mal o governo ia ter condições de manter as universidades públicas, quizá as outras, como nós outros. Então, se ele queria abrir uma perspectiva de financiação para a investigação da universidade. Então, esta base de poder da reitoria foi muito, muito forte. E depois desse rector, que era um físico, que tinha uma visão muito aplicada da investigação, é um caso muito raro de um irmão marista com formação de física, tivemos um rector. Este primeiro se chamava irmão Norberto Rauch, e o outro Joaquim Clotet, que era um filósofo que também mantuvo a mesma política, com a mesma força. Ele disse: não, este é o futuro da universidade, da terceira missão, como dijo Amestoy, o futuro da universidade passa por este projeto. Então, base de poder aí. Segundo, o ecossistema. Como eu disse acá ao princípio, muitas dessas empresas, quando elegiram ir para Rio Grande do Sul, eles estavam indo para um local onde temos, de novo, vou insistir, um dos melhores, se não o melhor ecossistema de formação de talentos de Brasil. A melhor universidade pública federal, duas das melhores universidades privadas, ou seja, nós temos condições de formar e formamos gente com muita capacidade. Isso para estas empresas era e sigue sendo e vai ser sempre uma questão de talento. Este foi outro aspecto muito importante. Então, esta visão ecossistêmica que teníamos aí. E depois as coisas que têm que ver com a política, as políticas públicas dessas que surgiram. Eu só tenho uma coisa aí que eu sempre dizia, o primeiro rector, que já é falecido, agora pode falar, quando eu falava com ele junto, quedava enojado comigo. Eu dizia que nós tivemos mais sorte que juízo. Você disse isso acá? Juízo? Mais sorte que juízo. Porque aquelas políticas, naquele entonces, no princípio dos anos 2000, foram fundamentais para estas empresas buscarem um local para se instalar. E queriam se instalar junto com as universidades. E estávamos aí, justo naquele momento. Então, os três, bases de poder, o apoio do rectorado, de quem detém o poder, a questão do ecossistema, e a terceira, que tem que ver, não com a questão essa, que tem que ver com estabilidade. Estas empresas grandes, as primeiras que foram, buscam muito estabilidade. A eles les gusta ter uma sensação de que as coisas não vão cambiar no futuro. E aí, na universidade, para que tenham uma ideia, o rector esse que montou o parque foi 27 anos rector. Tuvo um rectorado de 27 anos. Ou seja, muitas empresas, principalmente as multinacionais, quando vêm para a Latinoamérica, ouí isso de muitos desses gestores executivos dessas empresas, têm a preocupação de estamos indo para cá e agora estamos indo para allá, depois estamos indo para arriba, depois estamos indo para abaixo. Então, base de poder, ecossistema e estabilidade, ou seja, continuidade na política. Isso me visiona, Cide. Perfecto, gracias. Fatores de sucesso. La traducción de tu frase en nuestro español de acá sería más culo que cabeza. Pero bueno, no importa, es un detalle. Poesía, ¿no? ¿Se entendió? Me parece más simpática la brasileña, más suerte que juicio. Más académica. ¿No era que te ibas a contener? No fue una broma, fue una traducción poética del portugués al porteño. Como les mencioné, en el mapa estratégico de Ruta N, lo que nosotros tenemos que lograr es contribución a mejorar la calidad de vida de los habitantes de Medellín, y hay una serie de indicadores numéricos que computan esto. Entonces, tienen metas año por año, digamos, hacia 2021, que es donde finaliza el primer tramo del plan de ciencia y tecnología. Entonces, se mide muy simple, o sea, cuántos empleos se está generando, esos empleos, qué ingreso tienen en promedio,
cuánto están facturando las empresas, cuánto están aportando a crecer la economía, cuántas innovaciones están haciendo, y hay una dimensión que es cuánto están contribuyendo las empresas, digo, en general de todo lo que nosotros manejamos en el ecosistema, pero en este caso en particular del Distrito de Innovación, a la solución de problemas reales de la sociedad que están priorizados en nuestro plan, cuáles están contribuyendo mejor a la movilidad o la calidad de aire, etcétera, etcétera. Entonces todo eso se mide, hay unas metas y si se cumple lo está haciendo bien, si no se cumple, si no acaban los empleos o si no tiene esto numéricamente, no se está cumpliendo. Muy bien, gracias. Josep, ¿qué has visto en el mundo que te ha llamado la atención últimamente? Que digas, wow. Bien, en el mundo de Dos la o tres innovación, cosas, en el mundo de la innovación. Bien. Sí, suscribamos al mundo de la innovación. Bien. Mira, estaba justo repasando un trabajo que hemos hecho sobre la evolución del Silicon Valley en los últimos 10 años y hay varios mensajes. Al final Silicon Valley no nos deja de ir alimentando, ¿no? Son ecosistemas que evolucionan y uno es, para mí, uno de los grandes roles que están haciendo las grandes corporaciones con el tema de corporate venturing. Esto va a cambiar porque son corporaciones mundiales que van a buscar innovación allí donde sea. Y esto quiere decir que los territorios tenemos que estar preparados para conectarnos a estos global players, porque van a ir, si tenemos 10 emprendedores en nuestro parque, van a ir a conectarse. No se van a esperar al Silicon Valley que lleguen allí. Eso quiere decir que nuestro rol como parque es el cómo conectamos esa creación de startups con global players, aunque también un espacio para corporaciones locales o nacionales, en el caso, bueno, Telefónica no es local, pero en cualquier caso, empresas, Gerdau en Porto Alegre, empresas que ya saben que el tema va de innovación abierta y que por tanto nos rompen lo que es el boundary, el muro del parque, ¿no? Porque son innovaciones globales y además tenemos que conectar nuestro parque a esas corporaciones o ayudarles, corporate venturing y demás. Segundo elemento también interesante es la subida increíble de aceleradoras. En Silicon Valley han pasado de 2 aceleradoras hace 10 años a 190 en los últimos 10 años. Es un análisis longitudinal. Es decir, no se entiende alguien que no nazca global. No se entiende alguien que no crezca para tener retornos de inversión. Por tanto, eso nos pone una presión también más fuerte. No solo tenemos que conectar, sino tenemos que preparar de forma rápida nuestras startups para que crezcan globalmente. Al límite son casi, bueno, Luis también tiene un vocablo para allí, que es las micromultinacionales, ¿no? Que nacen global como tal. Por tanto, ya no nos contentamos en hacer nacer, sino que ya quien nazca la acompañemos. Y voy a dar otra mirada que me ha sorprendido, en el caso de Silicon Valley está clara, pero que esto de que el parque es la tercera función universitaria está muy bien porque es lo que nos hemos dicho todos. Pero es que el parque va a cambiar la primera y la segunda función universitaria. Es decir, no estamos esperando a valorizar la investigación o a valorizar el talento, sino que el parque, por ejemplo, el Parque de La Salle, nosotros estamos pidiendo a la educación que eduque de forma diferente, learning by challenge, no learning by doing, learning by challenge. Por tanto, el parque es el objeto que tiene la universidad para poder educar de forma diferente. Es una paradoja, ¿no? No es aquello de envíenme los alumnos que ya los pondré, no. Y también la forma de hacer de forma diferente la investigación, ¿no? Mucho más orientado a desafíos. Por tanto, en esa lógica, el mundo universitario también está cambiando fuerte. En ese contexto hay una tendencia en las universidades americanas de que ya lo sabíamos que eran muy donors, que los antiguos alumnos dan dinero a la universidad. Ahora ya no solo dan dinero, ahora invierten en startups en la universidad. Por tanto, los antiguos alumnos pasan a ser las business angels de sus universidades. Y eso ahí hay un recorrido interesante, porque el antiguo alumno hasta ahora no sabía qué hacer en la universidad, porque ya había hecho un máster, lo había hecho todo. Por tanto, ahí también hay un espacio a que creemos condiciones, porque claro, van a invertir en la universidad si hay una startup preparada. Por tanto, sobre todo los parques universitarios, el tomar ventaja, que es una traducción fatal que Luis no me acepta, de take advantage, de esos antiguos alumnos que vayan a ser emprendedores, business angels de los entornos de los universitarios, también es una gran oportunidad. Gracias. Luis. Y después una pregunta final para Nacho.
Muy bien. y una presentación. Yo citaría dos cosas que me han llamado la atención. Diría que poderosamente. La primera, quizá aquí me tengo que permitir ser un poco inmodesto, pero solo un poco, porque lo que hemos visto, no recientemente, sino en un proceso de unos pocos años, es algo que yo creo que fue de los primerísimos en decirlo en 2001, en 2001, ¿verdad? Sí, en Bilbao, en nuestro Congreso Mundial, yo hablé de la transformación del modelo clásico de parque en algo que está descrito en un paper que se ha hablado bastante y que cuando lo lees hoy era un preanuncio clarísimo de los actuales distritos de innovación y áreas de innovación. Para mí lo que me ha sorprendido es ver que eso se ha producido así y que eso significa que el concepto de parque científico y tecnológico sigue teniendo plena vigencia y plena validez porque es capaz de adaptarse y de evolucionar. De hecho, una posible línea divisoria, hablábamos de modelos, es los parques que han sabido evolucionar y los parques que se han quedado como viejos dinosaurios. Sería una. Segunda cosa que me ha llamado la atención poderosísimamente es que de un tiempo a esta parte resulta que hay parques 100% privados. Empieza a haber inversores privados, grandes empresas que dicen yo necesito un parque científico-tecnológico y lo hago yo, sin el concurso de ninguna administración pública. Yo invierto todo el dinero necesario. Ya tenemos algunos casos, concretamente en el norte de Italia, y no deja de ser una cosa que da que pensar. Aunque las motivaciones que estas grandes empresas, o ni siquiera tan grandes, pero fuertes empresas tengan para crear un parque, puede que sean algo espurias, puede que no sean tan altruistas como la que puede tener un gobierno determinado que dice yo hago esto porque es bueno para mi comunidad y para mí. Aquí hay un interés económico de revalorizar un terreno o de dotarse de una cadena de proveedores de calidad, pero a mí me da igual. Es decir, si ese interés egoísta pero legítimo resulta que también revierte en un beneficio de la comunidad, ¿qué más nos da? Bienvenido sea. Así que esas serían las dos cosas que me han llamado la atención. Y la última, también añadir que otra forma, porque cuando hablábamos de modelo hemos visto la dificultad que hay de realmente empezar a definir ni siquiera a qué entendemos por modelo. Pero como se trata de distinguir unos parques de otros en virtud de ciertas cosas para navegar en este océano, otra posible línea que no se suele manejar, pero yo creo que es conveniente manejar, tiene que ver con la autosuficiencia o no de nuestros proyectos. Está claro que, dejando aparte los privados, la mayoría de los casos, los parques nacen con un fuerte impulso de financiación pública, porque no puede ser de otra manera. Ahora bien, ¿con qué horizonte? ¿Se espera que a partir de X momento los parques sean capaces de independizarse, de no ser ya una carga para el presupuesto público, sino de incluso poder contribuir con surpluses al beneficio público o no? Parece una bobada, porque todo el mundo diría, hombre, claro que es deseable y se espera. Claro, yo me he topado en mi vida con algún que otro administrador público y político que en el colmo del maquiavelismo, en el fondo lo que no quería es que esto pasara, porque en el momento que un parque se independiza de verdad, ya no depende de él y de sus designios más o menos caprichosos. Con lo cual, en fin, ya podría ser, es el colmo del disparate que el propio promotor del parque en el fondo prefiera que siempre sea dependiente del presupuesto público, que no sea capaz de generar sus propios, con sus ingresos su propio gasto, ¿verdad? Por lo tanto, esa es otra línea fronteriza. ¿Qué parques son autosuficientes y qué parques no lo son? Tengamos claro que, a diferencia de la empresa privada, en la que con alguna excepción una empresa privada se puede permitir mantener alguna unidad de negocio en déficit porque le interese por motivos de comunicación o de imagen, pero en general no es así. En un parque tecnológico necesariamente o seguramente vamos a tener que costear unidades en pérdida con aquellas que dan beneficio. Porque sabemos muy bien que mantener incubadoras de empresa que den beneficio es poco menos que imposible. Que mantener un gran auditorio para que dé actos, bueno, pues no es fácil. Tendremos que sacar esas cosas de otro lado. Pero ha de haber un plan y una voluntad para que eso sea así. ¿En cuánto tiempo? ¿En 4 años? ¿En 8? Bueno, esa es otra línea divisoria que yo propongo para que la tengamos en la cabeza. Gracias, Luis. Nacho, ¿cómo imaginás el parque en el 2030, el parque de la innovación? ¿Qué soñás? Primero, un alto nivel de desarrollo desde el punto de vista de los actores instalados ya.
Yo veo los parques, esto dice, no, empezamos y pasan 20 años y van de a poco desarrollándose y será mi parte ansiosa, pero no quiero eso. Creo que estando en el medio de una ciudad puede ser mucho más rápido. Y entonces sí creo que sería muy bueno que se desarrolle fuertemente y que mucho antes del 2030 tengamos el problema de que haya más actores que quieran instalarse y que haya que expandirlo de alguna manera. Lo imagino con mucho desarrollo de startups globales. En Buenos Aires tiene un ecosistema instalado que, no sé si ecosistema, pero tiene una potencia grande porque con todas las dificultades que tienen, tenemos 5 unicornios. Tenemos un montón de empresas que andan para el mundo y que son exitosas en el mundo con las dificultades que tiene este país y estar acá. Y entonces eso potenciado, imagino muchos casos exitosos de empresas globales nacidas de ese lugar que estén generando empleo y estén generando soluciones para el mundo y por supuesto también para la ciudad y el ecosistema de acá. Pero eso es lo que sueño, es una mirada bien de desarrollo económico.